Bueno, pues vamos a continuar con algunos videos. Estamos de regreso otra vez. Les traigo a continuación una serie de ejercicios de analogías que pues vienen en la parte de pensamiento analítico. Es en el examen Exani 2 y en el examen Exani 1 también, ¿verdad? Son dos palabras que están de alguna manera relacionadas, y el chiste para poder sacarlas bien es que tú encuentres la relación, el tipo de relación que hay entre las dos. Hay diferentes tipos de relaciones. Las palabras pueden ser antónimos, palabras contrarias, pueden ser sinónimos, palabras que significan lo mismo. Pueden ser, también hay alguna que se llama de jerarquía, donde una es más importante que la otra. También existe una relación que se llama grado de intensidad, donde una a mayor intensidad es la otra. Causa y efecto, una que es parte y todo. Otra que se llama de inclusión, donde una es parte de la otra. Por ejemplo, portada libro, la portada es parte del libro. Entonces el chiste es que tú busques qué tipo de relación hay. Yo considero que puedes hacer un enunciado, inventar un enunciado que sea lo más específico posible para que puedas encontrar la misma relación que hay en las respuestas. Y también considera si son sustantivos, si son adjetivos, la parte de la derecha, la parte de la izquierda también es muy importante, el orden. Si es un orden al revés, pues no está equivocada. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dejar el archivo para que lo puedan descargar. Ahí les voy a decir en la descripción. Voy a explicar algunos, y ahí si hay alguna duda o alguna retroalimentación, pues ahí me la hacen saber mediante mensajes. Diurno es a nocturno. ¿Cómo? Bueno, diurno viene de día, nocturno viene de noche, entonces día y noche son contrarias. Entonces ahí tendrías que darte cuenta que las dos palabras tienen una relación de antónimos, palabras contrarias. Entonces me vas a buscar cuál de estos incisos son dos palabras contrarias. Amanecer, mañana, pues no. Animal, murciélago no son contrarios. Agua, garrafón tampoco. Y es hasta cierto punto fácil. La respuesta correcta sería antídoto, veneno. El antídoto es para contrarrestar el veneno, es lo contrario. Por lo tanto, como estas dos palabras son contrarias, antídoto y veneno, sirven para lo contrario, pues también son lo mismo contrarias diurno y nocturno. Entonces aquí serían antónimos, ¿verdad? Estas dos palabras son contrarias. Las únicas respuestas que son dos palabras contrarias serían antídoto y veneno. La siguiente, radio, sordo. Podemos hacer alguna relación con la palabra radio y sordo. El sordo es una palabra que no tiene la capacidad para escuchar. Entonces fíjate que radio es un instrumento que no es capaz de ser escuchado por una persona que es sorda. También checa muy bien el orden. Entonces del lado izquierdo vamos a buscar un instrumento. Tiene que ser un instrumento que no pueda ser de alguna manera percibido por el lado derecho. Si te fijas aquí, escuchar no es un instrumento. Desde ahí tienes que darte cuenta que tiene que ser un instrumento. Aparato, electricidad, televisión, ciego, y libro, leer. Pues la respuesta tendría que ser televisión, ciego, porque así como un sordo no puede escuchar el radio, un ciego no puede ver la televisión. Tiene que ver con los sentidos también. ¿Ok? Vamos con el número 3, principios es amoral. Podríamos hacer un enunciado, cada quien lo puede hacer de manera diferente. El chiste es que tiene que haber una respuesta correcta, hasta lo más específico posible. Toda moral tiene principios, puede ser, ¿verdad? La palabra de la derecha, toda moral tiene principios. O una característica de la palabra de la derecha que es moral es la de la izquierda, que tiene principios. Las políticas tienen palabras, el deporte tiene reglas, el documento tiene apéndices y las artes tienen métodos. Pero principios y moral, si te vas más a fondo, tienen que ver con reglamentos. Entonces aquí
La respuesta correcta tendría que ser reglas a deporte. Así como la moral se basa en principios, el deporte se basa en reglas. Y tienen que ver con acatar órdenes, ¿verdad? Porque al final de cuentas son reglas. Ahí te vas un poquito más a fondo y tiene que ver con lo mismo. Irrumpir es a invadir, número 4. Irrumpir es a invadir. Cuando alguien irrumpe es de una manera violenta, entra a algún lado o hace su llegada a algún lado sin ser invitado, muy probablemente. Entonces invadir significa lo mismo. Cuando alguien invade quiere decir que no fue invitado y está yendo a un lugar sin permiso de nadie. Entonces irrumpir e invadir son sinónimos, son lo mismo, irrumpir e invadir. Entonces me vas a buscar cuál de estas 4 pares de palabras son sinónimos, que sean lo mismo. Sintetizar y resumir puede ser indagar y explorar. Cuando alguien indaga, está investigando, está explorando. Puede ser leer, aprender, no es lo mismo. Y escribir y producir tampoco. Entonces me podría quedar viva sintetizar y resumir y indagar y explorar. Pero que yo recuerde, desde primaria nos dijeron que sintetizar y resumir no son lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Resumir, así es lo que más recuerdo es resumir, es poner las ideas principales de un texto respetando lo que puso el autor, ¿verdad? Y sintetizar es hacer como un resumen, pero ya con tus propias palabras. Eso más o menos es una diferencia. Entonces la más acorde a cuáles son iguales sería indagar, es a explorar. Indagar y explorar es lo mismo. Indagas, buscas, exploras, descubres, investigas, ¿verdad? Sollozo es a llanto. Sollozo es a llanto. Sollozo es como el principio de un llanto, ¿verdad? Es el principio de un llanto. Entonces podemos decir que aquí podría ser un grado de intensidad. Un sollozo ya más fuerte es llanto, ¿verdad? Ya un sollozo excesivo, digamos, sería un llanto. Entonces voy a buscar la palabra de la izquierda que al aumentarla me produzca la de la derecha. Así como un sollozo aumentado puede ser un llanto, la tristeza puede ser muerte, el pobre puede ser paupérrimo, la tumba puede ser enfermedad, la lágrima puede ser sonrisa. Debe ser pobre, paupérrimo. Una persona pobre, una persona de escasos recursos, pero paupérrimo es una persona de lo más en bajos recursos. El exceso, digamos. Un exceso de sollozos es el llanto, un exceso de pobre es paupérrimo. La palabra paupérrimo es lo mínimo, lo más pobre en este caso podría ser, ¿sí? Un exceso de tumba pues no es enfermedad, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que ver. Continuamos con número 6. Tenemos por acá uva es a vid. Digamos que la uva es el fruto de la vid, así como la nuez es el fruto del nogal. Esa no tiene chiste. La fresa no es el fruto de la cereza, la castaña no es el fruto de la nuez, ni la pasa es el fruto de la ciruela, ¿verdad? Entonces aquí es la uva, o puedes decir la uva es parte de la vid, así como la nuez es parte del nogal. Es su fruta con su árbol. ¿Okay? 7. Hueso es esqueleto. Puede ser parte y todo, porque varios huesos me forman un esqueleto, o el hueso es parte del esqueleto. Entonces, ¿el cuerpo es parte del ser humano? Pues no. ¿La osamenta es parte de la tierra? Pues no. ¿La libertad es parte del anclaje? No. Entonces sería un país es parte de un continente. O varios huesos me forman un esqueleto, así como varios países me forman un continente. Y esta sería la respuesta correcta. Como quiera, les recuerdo, cualquier aportación, retroalimentación, bienvenida, ¿verdad? El chiste es que esto lo hacemos para que tengan más ejercicios para practicar, y claro, pues que todos tenemos algunas dudas, ¿verdad? Pero entre más sea la participación, pues se enriquece y ustedes pueden practicar más y pueden sacar sus 2-3 ejercicios que vienen en su examen bien. Rutinas, tiempo. Aquí creo que hay una equivocación, porque ya lo había visto en algún examen de admisión. Es ruinas. Aquí es ruinas, ahí se nos fue la palabra. Ruinas es a tiempo.
ruinas es a tiempo. Entonces, ruinas tiempo. Las ruinas son lo que queda de algún monumento o de algo histórico, ¿no? Pero las ruinas se producen con el paso del tiempo. Entonces, un enunciado que podríamos realizar aquí es que con el paso del tiempo se producen las ruinas. O sea, con el paso de la palabra de la derecha se produce la palabra de la izquierda, que son ruinas. Con el paso del tiempo se producen las ruinas. Con el paso de la enfermedad se produce el cansancio, puede ser. Con el paso de la vida se produce experiencia, también puede ser. Con el paso de la vista se produce calor, no. Con el paso del horizonte se produce la montaña, no. Es una de estas dos. Entonces, con el paso de la enfermedad se produce cansancio, no. Me gusta más este. Con el paso de la vida se produce la experiencia, así como el paso del tiempo produce las ruinas. Sería esta la correcta. Esta es como que no. Con el paso de la enfermedad se produce cansancio. Puede que sí, puede que no. Entonces, con el paso de la vida se produce experiencia, ¿no? Exceso es carestía. Esta está buena. Exceso de carestía. A ver si me pueden echar la mano ahí. Exceso de carestía. La carestía es el incremento, el exceso de precios cuando están muy caros, ¿verdad? Así, soltar, no. Abundante ganancia, deseo, negación, pobreza, hambre. Esto está interesante. El exceso de valor produce carestía, el exceso de pobreza produce hambre, el exceso de abundante produce ganancia. Puede quedar una de estas dos. Alguien se me puede echar la mano en esta. Podría ser carestía, exceso, pobreza, hambre. El exceso de pobreza produce hambre. No me gusta esta palabra abundante. Así, el exceso de la abundancia produce ganancia, pero yo pondría esta. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Ahí nos puede echar la mano a decir por qué, pero me gusta más esta. Así como la carestía es un exceso de precios, el hambre es un exceso de pobreza. Si tienes pobreza en exceso, va a provocar que tengas hambre. No tienes lo suficiente para poder realizar lo de la derecha. Número 10, caliente es candente. Algo incandente es una persona caliente, son sinónimos, son lo mismo. Caliente y candente es lo mismo. Entonces vamos a buscar dos palabras que sean lo mismo. Bueno, pero es lo mismo, pero ya viéndolo más a fondo, candente es algo excesivamente caliente. Entonces, más que sinónimos, podría ser grado de intensidad. Algo que es excesivamente caliente es candente. Entonces, la palabra de la derecha tendría que ser un exceso de la de la izquierda. El exceso de calor es temperatura, no, de estos son diferentes. El exceso de quemadura es piel. El exceso de una sonrisa es una carcajada. Esta es la correcta. Entonces acuérdense que esto se le llama grado de intensidad. Una en exceso provoca la otra, ¿verdad? Así como caliente en exceso es candente, más caliente. Una sonrisa más grande o más excesiva es una carcajada. Continuamos. Número 11, boxeo es entrenamiento. Boxeo, entrenamiento. Pues digamos que para poder boxear necesito entrenar primero. Entonces tenemos dos actividades. Laboratorio no puede ser porque el laboratorio es un lugar. Ya desde ahí, fíjate, puedes quitarla. Filósofo, lógica, artista, músico, ensayo. Sería esta. Así como un entrenamiento se necesita para poder boxear, se necesita un ensayo para poder hacer música, digamos. A lo mejor aquí la palabra correcta tendría que ser boxeador. Es boxeador. Boxeador, entrenamiento. Así como un boxeador necesita un entrenamiento para su pelea, un músico necesita su ensayo para poder hacer su concierto, ¿no? Entonces sería, un boxeador necesita entrenar antes de su pelea, así como un músico necesita ensayar o necesita un ensayo antes de su concierto. Esto no tiene nada que ver. Tenis, calzado. Tenis, calzado.
El tenis es un tipo de calzado, ¿no? Entonces aquí sería el tenis, la parte de la izquierda. Tenis es un tipo de calzado, el tulipán es un tipo de flor. Ahí está. Entonces tenis es un tipo de calzado, así como el tulipán es un tipo de flor. ¿Sí? Ya las demás no quedan. Correr no es un tipo de carretera, el zapato no es un tipo de deporte, ni atleta es un tipo de fuerza. No queda. ¿Ok? Entonces aquí la palabra correcta sería tipo. Tenis es un tipo de calzado, así como el tulipán es un tipo de flor. ¿Sí? Cáscara fruta. Cáscara fruta. Hijo de su cáscara fruta. La cáscara es lo que envuelve a la fruta. La envoltura es lo que envuelve un paquete, puede ser. El sombrero envuelve la cabeza. Pues también. La piel envuelve el cuerpo, sí. Y el guante envuelve la mano. Pues también. Nos quedan las 4, pero aquí hay que irte más a fondo. Yo hice un enunciado muy general. Las cáscaras envuelven la fruta, pero con eso no me basta para eliminar ninguna. Entonces, yéndote más a la imaginación, la cáscara y fruta, la cáscara envuelve a la fruta, pero la cáscara se da de manera natural, es de manera natural. La envoltura no es natural, por lo tanto quitaría esto. El sombrero no es natural, no envuelve de manera natural la cabeza, no sale un sombrero de la cabeza. El guante no sale de la mano, ¿verdad? Y entonces la que nos queda, haciendo esa referencia más específica, es piel, cuerpo. Así como la cáscara, de manera natural envuelve a la fruta, la piel de manera natural envuelve al cuerpo. Hipotético evidente. Hipotético evidente. Algo hipotético lo manejamos mucho cuando no es algo evidente, o sea, algo hipotético es que tiene que ser investigado. De hecho, fíjate que viene la palabra hipótesis. Se maneja mucho la palabra hipótesis en los proyectos, digamos, o en los proyectos de investigación, porque la hipótesis es lo que vas a comprobar, porque tú no sabes si es cierto o no es cierto algo que se dice, y con tu investigación lo vas a investigar si sí o si no. Y algo evidente es algo seguro. Entonces esto es algo seguro y esto es algo no seguro, que como te comento viene la palabra hipótesis, que es lo que se va a investigar si sí o si no. Entonces son contrarias, son antónimos. Entonces vas a buscar 2 palabras que sean contrarias. Infalible, irrealizable, incierto, seguro, patente, notorio, dudoso y lúcido. Las contrarias son estas 2. Algo incierto es algo que no estamos seguros y algo seguro es algo que estamos seguros. Entonces son contrarias. Entonces fíjate que también cuando tengas alguna duda hipotético, utiliza cómo inician las primeras palabras. El hipotético viene de hipótesis. Vamos a investigar, no estoy seguro, por eso voy a hacer un proyecto de investigación para saber si la hipótesis, lo que yo creo, es correcto o no. Y aquí evidente, algo evidente, es evidente, ¿verdad? Evidente quiere decir que es seguro, es notorio. Estas 2 serían sinónimos, entonces no puede ser. 2 contrarias, incierto y seguro. Canción y repertorio. Buena, canción y repertorio. Varias canciones me forman un repertorio, ¿no? Entonces sería parte y todo. Varias canciones me forman un repertorio, varias partituras me forman una melodía, varios instrumentos me forman un artista, esto no. Varios solos me forman un coro, puede ser, y varios trajes me forman un vestuario también. Pero vámonos más a fondo. Fíjate que aunque esta es parte de la palabra de la derecha, que es repertorio, se refiere a varios. Y aquí melodía se refiere a una. ¿Ya me entendieron? Entonces esta no puede ser, porque melodía es una sola y repertorio son varios. Cuando hablamos de un repertorio son diferentes tipos de canciones. Entonces aquí la respuesta correcta sería traje, vestuario. Varios diferentes tipos de trajes que te forman un vestuario. El vestuario son diferentes tipos de trajes, así como el repertorio son diferentes tipos de canciones, ¿verdad? El vestuario pues se utiliza en lo que es el teatro, ¿verdad? Aquí el coro sigue siendo uno, o sigue siendo, no tiene que haber un coro de personas nada más. De aquí, como estamos diciendo, pueden ser diferentes tipos de trajes, te forman un vestuario. Diferentes tipos de canciones te forman un repertorio. Esto es plural, ¿verdad? Plural, repertorio y vestuario. Esto es singular. Singular, una sola, no se puede. Muy bien, pues ahí ahí les pongo la página donde pueden descargar este archivo. Yo hice 15. Son 75 ejercicios muy buenos, tipo examen, que se pueden encontrar, o muy parecidos que se pueden encontrar en sus exámenes,
y les va a servir para practicar. Ya en estos días también les agrego algo de silogismos, que también viene en la segunda parte, y también voy a agregar algunos ejercicios de series alfanuméricas, series de figuras, y a ver qué más encuentro por ahí, algo de vistas para que puedan tener material y puedan practicar, y también les pongo el archivo para que lo puedan descargar, imprimir y las puedan practicar. Nos vemos pronto.